Olá, queridos, graça e paz. Saudações desde o Peru para todos os que nos acompanham no Brasil. É isso mesmo. Saudações para todos vocês. Feliz ano novo para todos os irmãos que nos estão vendo. Agora estamos entrando ao vivo. La Iglesia Evangélica Verde Vida presenta su programa, Conociendo la Verdad de las Escrituras. Muy buenos días, amados oyentes. Este es su programa Conociendo la Verdad de las Escrituras. Yo soy el pastor José Alegría. Y yo soy Katia y quiero desear a usted un excelente día. Les invitamos a permanecer sintonizados con nuestra programación. Nuevo fondo musical. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta mañana soleada de verano. Estamos en vivo desde Chincha para todos los que nos acompañan tanto en la prestigiosa Radio Celestial 103.5 FM o por las redes sociales. Bienvenidos, este es un nuevo año. Un saludo para todos los que nos acompañan cada programa. Así es, muy buenos días a todos los oyentes de la Radio Celestial, a todos ustedes que nos están viendo desde las redes sociales y también de usted que está en el interior de su casa, en su local de trabajo. Que Dios les bendiga abundantemente. Realmente es un nuevo año, año de bendición, año de buscar más de Dios. Y es maravilloso poder saber que Dios nos ama, que Dios ama a ti que nos está escuchando, a ti que nos está viendo. Dios es bueno en todo el tiempo y el tiempo todo. Dios siempre es bueno y fiel. Entonces desde aquí queremos expresar nuestra gratitud a nuestro buen Dios y también a todos ustedes que nos están escuchando. Entonces, que Dios les bendiga en esta mañana tan poderosa que Dios nos ha proporcionado, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, que en este día, queridos, dispongamos nuestro corazón para aprender de Dios, para aprender de su palabra. Y también quisiera desde aquí expresar nuestro saludo a todos nuestros hermanos en Cristo ahí de la iglesia en Pedregal, también nuestros hermanos aquí de Chincha, Chincha Baja, Chincha Alta y de todos los alrededores. Y bendiciones para usted que nos está escuchando. Amén. Queremos entonces enviar nuestros saludos desde Pedregal, nuestros amados hermanos quienes fielmente nos acompañan, a la congregación en Pedregal, a los hermanos que viven por esa zona y siempre están sintonizando nuestro programa también. Saludos también hasta Lomo Largo, Sunampe, sí. No sé hasta dónde podemos llegar. A la hermana Eulalia, también queremos dejar un saludo a la hermana María, ¿no? A la hermana María ahí, que en el programa de la semana pasada nos estaba escuchando, nos ha enviado un saludo y quiero retornar un saludo para la hermana María. Amén. Entonces deseamos un feliz año para todos los que nos acompañan y ciertamente tengo la seguridad, tengo expectativas en mi corazón de que este año será un año de muchas realizaciones. Usted verá las promesas de Dios cumpliéndose en su vida si se aferra a la palabra y camina en los principios de la palabra del Señor. Ciertamente usted encontrará a un Dios fiel. Interesante, en Brasil tenemos un dicho que decimos que este año sea más de Dios y menos de mí. Muy bien. O sea, dando más glorias a Dios, que sea más Dios actuando en mi vida, por medio de mi vida, do que yo actuando por mis propias actitudes. Así como Juan el Bautista decía, es necesario que yo disminuya y que Él crezca. Amén. Así es. Amén. Gracias a Dios. Entonces, queremos entrar a la primera pausa musical. Después vamos a entrar con un versículo
un pasaje para meditar. Así Y después de la segunda pausa musical tendremos un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Entonces le dejamos con nuestra primera pausa musical. Volvemos después de unos minutos. Aquí y ahora. Sí, ahora estamos grabando. Sí. Bajo los principios de la palabra de Dios. La palabra nos guarda, la palabra nos preserva, la palabra es nuestro fundamento. Y Jesús dijo que aunque soplen los vientos y caigan las lluvias y los ríos desciendan, una casa que está firmada sobre la roca de la palabra no cae. Entonces yo veo que una vida de poder es una vida que toma la palabra y la pone en práctica en su vida. Y usted caminando en ese poder que Dios tiene, porque Dios respalda su palabra con su poder. Así es, entonces vamos a escoger, queridos, caminar en la palabra, guardar esta palabra en nuestro corazón, porque haciendo esto, la propia palabra nos guardará a nosotros mismos. Guardando la palabra te guardará. Amén, gloria a Dios. Entonces, tiempo de practicar la palabra, 2025, que seamos llamados hacedores y no tan solamente oidores de la palabra del Señor. ¿Qué te parece? Esto es maravilloso, ¿no? Muchas personas toman los primeros días de un año para hacer sus resoluciones, sus decisiones. Este año voy a hacer esto, este año voy a conquistar esto u otro. Y hemos visto, ¿no?, la celebración de Año Nuevo, gente corriendo con su maleta, diciendo, este año voy a viajar, este año voy a conseguir esto y lo otro. Bueno, tome una decisión que yo creo que te va a traer mucha mayor recompensa. Este año voy a vivir la palabra con mayor intensidad, voy a tomar en serio lo que está escrito, voy a guardar su palabra en mi vida. Y yo veo, hermanos, que aquel que camina en la palabra de Dios alcanza los beneficios de la obediencia. Así es como dice, ¿no? Aquel que está firmado en la palabra, aquel que está firmado en la roca, aquel que está firmado en la palabra, la tempestad puede venir, los vientos pueden soplar fuerte, pero no temblará, no caerá ni para la derecha ni para la izquierda, sino se quedará firme porque está firmado sobre la roca. Amén. Y por supuesto, para practicar la palabra hay que tomar esa responsabilidad, ese paso de creerla, ¿no?, y vivir confiando que aquel que hizo esta palabra manifestada para nosotros verá nuestra vida. Por supuesto que uno no hace para obtener las recompensas, para obtener los beneficios. Uno camina guardando la palabra del Señor porque amamos a aquel que nos salvó y queremos vivir de manera agradable a Él. Por encima de ello, Dios tiene recompensas. Así es. Entonces, qué bueno es, ¿no?, empezar el día escuchando la palabra, poniendo la palabra en práctica. Amén. Entonces, vamos a vivir de una manera que agrada a Dios. Vamos a guardar su palabra con seriedad. Y para ello necesitamos ejercer fe. Decir, sí, Señor, yo creo lo que tú dices. Yo creo que lo que tú dices, aunque no lo entiendo tal vez, pero si tú lo dices, lo voy a aceptar. Y voy a poner por práctica. No voy a ser este oyente olvidadizo, sino voy a ser diligente, operoso en lo que tu palabra me proporciona para que yo sea. Miren lo que dice en 1 de Pedro capítulo 1. Nos dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse en el tiempo final. Por lo cual nos alegramos, aunque por un poco de tiempo ahora, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a pasar algunos aprietos, pero bien dijiste tú que aquella casa que está firme en la palabra, el viento puede seguir soplando. De un lado o de otro, pero se va a permanecer firme. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, el oro se prueba con fuego. El oro se purifica con el fuego. Bueno, nuestra fe dice aquí que viene a ser mucho más preciosa que el oro y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces estamos listos para dar inicio una vez más con ánimos redoblados para ser aquellos practicantes o hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Dice que aquel que practica la palabra y persevera en ella, este será bienaventurado en lo que hace.
Amén. Muy bien. Segunda pausa musical. Pero antes quisiera enviar un saludo a María Leonela desde San Agustín. Y no solo para ella, sino para todos los oyentes ahí de San Agustín. Bendiciones para ustedes. Y bien, estamos de regreso. Este es un programa que tiene el énfasis, nuestro ministerio. La base está en Brasil. Nosotros somos simplemente misioneros enviados desde Brasil para el Perú. Nuestro ministerio se llama Verbo de Vida. Y el foco de nuestro ministerio es la enseñanza, la instrucción de la palabra. El énfasis que se coloca es ayudar a los creyentes a la comprensión de las escrituras para, de hecho, vivir a la altura de la palabra. Es la explicación bajo la inspiración del Espíritu Santo para que esta palabra no simplemente alcance un nivel intelectual, pero más en la transmisión del poder. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces existe un poder en la exposición de la palabra. La Biblia nos dice que Jesús estaba enseñando un día en una casa y el poder de Dios estaba allí para sanar. Entonces, el simple hecho de presentar los principios de la palabra de Dios, el hecho de colocar, como dice en el libro de Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, renglón por renglón, esto es la instrucción de la palabra, la enseñanza, saber aplicar lo que la palabra del Señor nos dice y tomar, rescatar por asuntos y colocarlos en un orden de tal forma que traiga una comprensión en lo que Dios está diciendo. Pues el día de hoy el foco es a una parte muy importante, una parte muy estratégica del ser humano. Yo tengo la seguridad que usted va a ser bendecido, ricamente bendecido por lo que vamos a estar compartiendo. Yo creo que nos va a tomar más de un programa el ir desarrollando poco a poco. Y yo tengo en mi corazón un sentir de tal vez preparar folletos o libros, manuales pequeños, y hacerlos disponibles de ciertos asuntos que yo creo que son necesarios de volver a meditar, son necesarios de volver a estudiarlos. Entonces, confío en Dios, bajo la dirección del Señor, que vamos a poder hacer eso. ¿No es así? Así es. Y yo tengo la seguridad de que estos libritos o folletos van a bendecir mucho a nuestras vidas, no solo de ustedes que nos escuchan, sino a nuestra propia vida, porque de hecho es la palabra de Dios escrita, ¿no?, que bendice a nuestras vidas, que nos hace caminar seguros. Exacto. Hay muchos versículos que uno deja por causa del tiempo del programa, no podemos estar citándolos, pero creo que en un pequeño folleto, un pequeño tratado lo podemos colocar con mayor claridad. Y hasta usted mismo, hermano, hermana, que siempre quiso compartir la palabra de Dios con alguien, usted puede adquirir este pequeño folleto que voy a preparar, tal vez de 20 páginas, 30 páginas, algo pequeño, un pequeño tratado de asuntos específicos. Y hasta usted puede tener un orden de los versículos para que usted pueda compartir la palabra del Señor. Primeramente, usted enriquecerse usted mismo con la verdad de la palabra de Dios, teniendo más versículos disponibles. Algunas cosas que dejamos de decir tal vez por la prisa, pero hay mucho que se puede ahondar, ¿no?, en un folleto, en un tratado, que quizás por lo limitado del tiempo en un programa de radio no lo podemos hacer, pero confío en Dios que vamos a hacerlo disponibles poco a poco, y yo tengo la seguridad que esa palabra puede seguir alcanzando otras vidas, porque usted puede comprarlo para usted o comprarlo para bendecir a alguien más. Así es, y también usted es algo que va a enriquecer su vida, su llamado, su ministerio, que usted puede tomarlo y estudiarlo, y hasta a partir de él preparar otras prédicas, otras enseñanzas, porque tomando la palabra, esto como base de la palabra de Dios, uno puede desarrollar y hacer maravillas. Es verdad, y Dios va a ir acrecentando, aumentando Exacto. la comprensión que cada uno de nosotros tenemos, y ciertamente Dios va a añadir mucho más claridad y luz en su palabra para cada uno de nosotros. ¿Está bien? Entonces, como parte de un anuncio así, yo creo que vale la pena hacer ese esfuerzo. Bien, abra su Biblia si tiene su Biblia allí, o anótelo. 3 citas bíblicas que yo quisiera simplemente citarlas.
ellas hablan de algo muy importante. Ciertamente, todo en la palabra de Dios es importante, pero el día de hoy es algo relevante porque Dios nos llama a la atención a este asunto, que toca el área de nuestra mente, toca el área donde se genera la imaginación, donde, decimos así, nacen los pensamientos, es donde razonamos en nuestra mente. La mente tiene una función muy importante en las decisiones que tomamos. En la mente es donde se acumula el intelecto, el conocimiento. Así es. Allí también está la parte de nuestra razón, ¿no es así? Tiene que ver con el intelecto entonces, pero también donde tomamos decisiones. Allí está la voluntad, es donde decidimos, donde después de haber pensado, razonado, ¿no?, por el conocimiento e intelecto que tengamos, lo resumimos en una acción. Vamos a actuar. Entonces, allí está el centro de la voluntad, en nuestra mente. Es desde allí donde decidimos decir algo o decidimos hacer algo o dejar de hacer también. ¿No es así? Es el centro de la voluntad. Entonces en nuestra mente viene a ser algo muy estratégico porque es allí donde hasta podemos decidir caminar con el Señor o decidir hasta dónde podemos avanzar. Así también con cada área de nuestras vidas. Sí. Decido estudiar esto o decido ponerme a trabajar. Decido por esta opción o por esta otra opción. El centro de la voluntad entonces del ser humano, de donde se nacen y surgen las decisiones, es en la parte de la mente. Y es muy importante porque allí también están los pensamientos. Allí es donde surge la imaginación. Nuestra mente entonces tiene una función muy importante. La Biblia, cuando habla del ser humano, lo presenta como un ser que tiene 3 partes, pero que estas 3 forman una unidad. Por supuesto que de estas 3 partes, todas ellas son importantes, pero hay una que es primordial. Es el espíritu. Nuestro espíritu, o llamado el hombre interior, de hecho es el que es más importante que estos otros 2, el alma y el cuerpo, porque depende de nuestro espíritu que podamos seguir actuando en esta tierra, porque sin el espíritu el cuerpo queda inerte. Entonces el cuerpo depende del espíritu. El espíritu es lo que provino de Dios. Nuestro espíritu, Dios lo creó. Nuestros padres naturales solamente son los que aportaron para la parte física, pero Dios es el Padre de los espíritus. Entonces nuestro espíritu provino de Dios. Ese espíritu, ¿no?, va a actuar en esta tierra por este cuerpo físico, pero también tiene una voluntad, tiene un poder de escoger. Así es. Y allí está la función del alma. Entonces somos seres espirituales, tenemos un alma y vivimos dentro de ese cuerpo físico. El cuerpo físico es simplemente una casa terrenal, lo que la Biblia llama como este tabernáculo para este tiempo. Por supuesto, Dios está preparando una casa espiritual, dice la palabra del Señor. Sin embargo, Pablo hacía mucho énfasis en esta distinción. Existe un hombre exterior que se va desgastando día a día, pero también existe un hombre interior que con la palabra y la comunión con el Espíritu Santo se renueva día a día. Entonces necesitamos vernos como Dios nos ve, como Dios nos creó. Así es. ¿Por qué es importante el alma? Bueno, antes de venir a los pies de Cristo, el hombre natural vive más dependiendo del alma o de lo que su cuerpo decide. ¿No es así? Cuando vivía en el mundo, entonces era movido por mis sentimientos, lo que sentía, lo que la carne quería, buscábamos satisfacer. Sea bueno, sea malo, bueno, después uno puede hablar de ello. Pero quien controlaba nuestras decisiones y nuestra voluntad era lo que la carne quería o necesitase. O el cuerpo, ¿no? Y esto es vivir basado en lo que la carne quiere, lo que la Biblia llama carnales, ¿no? Y existe la otra parte donde se le da énfasis no a la carne, pero ahora a la mente.
Entonces podemos dedicarnos al estudio, a la filosofía, a dedicarnos a la educación, tener estudios, y no hay nada de malo en seguir una profesión o una carrera, pero podemos hacer que el alma rija, ¿no? Y puede llegar a ser un estorbo también, porque se da cuenta, existen los milagros, y a veces hay cosas que uno no puede comprender, la mente humana no puede entender. Entonces, si solamente vamos a cerrarnos a lo que mi mente puede comprender o mi mente puede entender, los milagros no se pueden explicar. Así es. La resurrección de un muerto, la sanidad de un leproso, no se pueden explicar a no ser con la respuesta. Fue un milagro, una intervención divina. Y existen los milagros aún el día de hoy. Pero si nos cerramos simplemente a lo que mi mente puede entender o aceptar y comprender, y si no lo entiendo, no lo acepto, entonces estamos dándole mucho mayor prioridad al alma. ¿Se da cuenta? Entonces el ser humano sin Dios o le da mucho énfasis a su cuerpo, a su carne, vamos a decirlo de esa manera, y hay gente que ha hecho de su cuerpo el centro de idolatría. Y tenemos las cirugías plásticas y tenemos el gimnasio, no es solamente esto. Claro que uno busca estar saludable y todo eso, pero puede llevarlo a un extremo, ¿se da cuenta? Así es. Y hay gente, vamos a decir así para colocar un ejemplo, que vive en el mundo artístico, por ejemplo, que le da mucho énfasis a su apariencia porque es su instrumento, vamos a decir así, de presentación, ¿no? Los actores, por ejemplo, entonces tienen que estar viendo una vida en que no solamente estén saludables, pero se vean bien. Como ellos dicen, ¿eh? Es mi instrumento de trabajo. Entonces, cuerpo es mi instrumento de trabajo. Por un lado puede ser llevado a un extremo y vivir más dependiendo de lo que el cuerpo o la apariencia desea, necesita o quiere. El otro extremo es la parte del alma, y ahora ya no es el cuerpo, ahora es la mente. Bueno, conozco muchas personas ateas que son muy inteligentes, muy intelectuales, pero se da cuenta, esa inteligencia les es un tropiezo para aceptar los milagros, para aceptar lo sobrenatural, para aceptar la parte espiritual. Entonces, mientras estábamos en el mundo, ¿no? Y esta composición, la forma en que Dios nos creó es única porque todo funciona en una unidad. Alguien dice así, que los sentidos son la voz del cuerpo, la razón es la voz de la mente, pero la conciencia es la voz de nuestro espíritu. La conciencia es la voz de nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene una voz también. Pero en el mundo nadie le presta atención a la conciencia. Es decir, tal vez cuando éramos pequeños nos sentíamos acusados, culpables, y nos refrenábamos de hacer algo. O si lo cometíamos, luego pedíamos perdón. Era la voz de la conciencia. Pero en la medida en que vamos creciendo, esa voz de la conciencia ya no se le presta mucho más atención si estamos en el mundo. Y poco a poco esa voz de la conciencia, porque nuestro espíritu existe aún, si no estamos viviendo para Dios, aún nuestro espíritu está allí, pero como estamos no prestando atención a esa conciencia, la conciencia nos dice, poco a poco vamos apagando esa voz, y ahora la voz que habla más alto es la razón o lo que nuestro cuerpo quiere, y así es como vive el mundo. En el libro de Efesios nos habla que ellos siguen la corriente de este mundo, ¿no? Porque en sus mentes, ¿no? Y siguen la voluntad de su carne. Entonces ellos están regidos por estos dos. Cuando usted viene a Cristo, tu espíritu recibe la vida de Dios. Aleluya. Y ahora ese espíritu Dios nos ha dado, dice, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu que antes estaba ahora colocado en un rinconcito, de repente ahora con la vida de Dios tu espíritu cobra esa ascendencia, esa importancia, esa relevancia que nuestro ser necesita, porque es nuestro espíritu el que debería estar rigiendo, controlando la mente y también dominando el cuerpo. Nuestro espíritu fortalecido por la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando venimos a Cristo, esta voz de la conciencia cobra ánimo, como que se multiplica su voz, y ahora podemos, hasta como siempre decimos, ¿no? Cuando un cristiano viene a los pies de Cristo, él mismo se da cuenta, hay paz en su corazón, parece que algo
el sol es más brillante, las flores son más rojas, etcétera, etcétera. Y se siente una paz, una tranquilidad. Y cuando va a proceder al mal, algo le avisa, algo le muestra que aquello está mal. Su espíritu nuevamente está hablando y la conciencia está hablando, pero en voz alta. Entonces esto significa, ¿no? Que esto que no sabe, que dice así, algo es el Espíritu de Dios que ya cobró vida en tu espíritu. Vivificó tu espíritu. Y cambió ahora tiene usted una nueva naturaleza. Usted es una nueva criatura y tiene la vida de Dios y la naturaleza de Dios. Entonces esa naturaleza de amor va a testificar cuando nos salimos de caminar en amor, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro asunto, nuestro espíritu ya es, vamos a decir así, ya está listo para reinar, listo para ascender al cielo. Sin embargo, existe esta otra área de nuestra mente, de nuestra alma. Cuando usted nació de nuevo, su espíritu fue vivificado. Es completamente nuevo, es diferente ahora. Usted está en Cristo, pero usted es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas en tu espíritu. Interesante, cuando yo nací de nuevo, mi espíritu cambió, porque la Biblia lo dice, pero mi alma siguió siendo la misma. Y mi carne, la que nos da problemas, sigue siendo la misma. Por eso es que la Biblia ahora llama la atención, y quería leer estos 3 versículos, y los menciona de esta forma. Anótelo, está en el libro de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Yo estuve compartiendo esto el otro día y estaba mostrando que uno se va a guardar entonces del pecado porque es mi culto para mi Dios. Amén. Presento mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y este es mi culto racional. En otras palabras, lo voy a hacer a propósito. Racionalmente, estoy haciendo así. Voy a guardarme de esa tentación porque conscientemente quiero agradar a mi Padre. Como se dice, de caso pensado. Es mi culto racional, es mi entendimiento está claro acerca de esto. Lo estoy haciendo para agradar a mi Dios. Estoy haciendo de propósito. A propósito estoy guardándome, estoy viviendo en santidad. Porque de esta manera estoy agradando a mi Padre Celestial. Y en el versículo 2 nos habla de la otra parte. Ya está diciendo qué vamos a hacer con el cuerpo en el verso 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestro alma en el verso 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Wow. O sea que ahora la parte de mi cuerpo yo tengo que vigilarla para caminar de una manera agradable a Dios, pero mi alma yo necesito hacer algo. ¿Qué tengo que hacer con mi alma? La Biblia lo llama un proceso de renovación, ¿no? Y ese proceso va a renovar mi entendimiento. Gracias a Dios, es la palabra de Dios la que nos limpia, es la palabra de Dios la que nos lava. Qué interesante. Entonces dice que hay algo que debemos hacer con nuestra alma. Hay un nuevo proceso que ella necesita pasar. Para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, termina el versículo allí. Otro versículo está en Santiago capítulo 1 que nos dice que es la palabra la que nos va a limpiar. Por lo cual, Santiago 1:21, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Entonces, en un pasaje lo utiliza con 3 términos diferentes, pero se refiere al mismo proceso. La renovación de nuestro entendimiento en Romanos 12, la salvación de nuestra alma en Santiago 1, y en tercera de Juan 2 lo habla como tener un alma próspera. Dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces esos 3 términos se refieren al mismo proceso. La transformación de nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Una vez más, los términos entonces nos hablan de salvar nuestra alma, renovar nuestro entendimiento o tener una mente próspera. Se refiere entonces a un proceso que tal vez algunos cristianos de años no han tenido la oportunidad de hacer. No es solo conocer la Biblia, no es conocimiento bíblico.
Porque uno puede estar lleno de información nada más. Se necesita tener un claro entendimiento de la palabra. Y esto viene por la acción del Espíritu Santo que ilumina. Y además del conocimiento, puedo tener iluminación. La comprensión de lo que dice. No solo cómo está escrito, pero lo que Dios quiso decir, para luego ponerlo en práctica. La palabra de Dios entonces nos habla de renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Y todo cristiano necesita hacerlo. Yo digo siempre, no importa cuán intelectual usted sea o cuán simple usted sea, esta palabra te va a hacer sabio para la vida piadosa. Te va a hacer sabio inclusive para la vida natural. Esta palabra puede hacer sabio al simple. Dios nos enseña y hay sabiduría de Dios en toda la creación. Pero Dios va a iluminarnos, va a ayudarnos a entender esto. Avanzando porque el tiempo no se detiene, vemos que es importante el renovar nuestra mente con la palabra de Dios, porque nuestra mente, como dije, no cambió en el nuevo nacimiento. Sigo teniendo los mismos recuerdos, sigo teniendo las mismas experiencias en la memoria, tal vez algunas experiencias no tan buenas, que están en mi mente, están en mi recuerdo, ¿no? Y tal vez pueden seguir siendo un tropiezo ahora que tengo una vida nueva. Mi experiencia pasada, tal vez rechazos, frustraciones, necesidades que uno pasó, privaciones, todo eso se queda en la memoria. Traumas, cosas que marcaron la vida de las personas, que se quedan en el alma, o palabras que fueron dichas que marcaron la vida de una persona. Es decir, tal vez tuvieron padres violentos que no supieron expresar amor y al contrario lanzaban palabras de odio, de ira, de rechazo. Y los niños crecieron con ese desprecio desde casa. Y lamentablemente puede ser un tropiezo ahora que han crecido y se sienten como menos o se sienten que no pueden alcanzar algo simplemente por esas palabras que lo marcaron desde antes. Pero aquí viene la buena noticia. La palabra de Dios puede restaurar tu alma, puede salvar tu alma o puede hacer tu alma próspera. La palabra de Dios es la que viene para limpiarnos. La Biblia nos dice que ella es poderosa para salvar nuestras almas. Entonces, esto es decir, ¿no? Que nosotros nuestro espíritu fue salvo, pero nuestra alma necesita ser renovada por la palabra. Es la palabra que va a salvar. Y aquí viene lo importante. ¿Sabe por qué usted necesita la palabra, la revelación de la palabra? Porque ella es escudo, la verdad, es escudo contra las mentiras de Satanás. En este momento Sí. Satanás se pone desesperado. Así es. Porque el alma es la parte de la mente, del intelecto, del raciocinio, de la voluntad, que es donde el diablo sí puede influenciar. El diablo, vamos a decir así, no tiene acceso directo de entrada y salida. El diablo no puede saber lo que piensas, pero sí puede influenciar de afuera para adentro y leer tu reacción. ¿Está bien? Entonces el diablo no puede saber lo que piensas, no puede sacar información de tu mente, pero sí puede poner información con pensamientos de mentira, con pensamientos de engaño, con desviar la atención de las personas o provocar en la gente imaginaciones. La Biblia llama al diablo, miren el enemigo cuán astuto es, lo llama el engañador. Y por supuesto usted sabe que él no va a venir con su ropa roja, ¿no? Con su trinche y con sus cuernos allí para decirte, ¿sabes qué? Soy el engañador y te he venido a engañar. No, él no se va a presentar de esta forma. ¿Y de qué forma va a engañar a los cristianos? Porque el mundo él ya los tiene bajo su control. Pero es a los cristianos los que va a ir detrás para engañarlos. Porque es usted el que es el agente de cambio para la gloria de Dios a sus prójimos. A los que viven cerca de usted. Usted es el que los va a alcanzar viviendo la palabra. Entonces el engañador no va a venir con su trinche allí, con su barba puntiaguda y sus cuernos allí y decirle soy el engañador y te he venido a engañar. No, él viene, de hecho ni siquiera uno se da cuenta de qué forma viene para engañar. No a veces con voz audible, pero a veces es simplemente lanzando un pensamiento y hacerte pensar que eres tú pensando eso. Muchas veces, y lo vuelvo a decir, déjame
que desnude aquí el secreto principal del enemigo, él trabaja en el área de la imaginación, en el área de la razón, en el área de la mente, lanzando pensamientos, haciéndote pensar que eres tú pensando esto. Entonces las personas a veces no advierten lo que está pasando por su mente y lo atrapan y lo creen. Por supuesto, muchas cosas también han sucedido en la vida de las personas que marcan, te detienen, pero muchas veces son resultado también de las mentiras de Satanás. Usted puede haber sido rechazado, pero amado, en Dios usted tiene un valor precioso. Amén. Usted Amén. pudo haberse rechazado por los hombres, usted pudo haber sido despreciado por las personas, pero hay un Dios que te ama. Amén. Hay un Dios que ve valores en ti. Esto es. Hay un Dios que tiene preparado un propósito para ti. Y si usted se queda parado creyendo las mentiras del hombre, las mentiras de las personas que te odian o las mentiras de Satanás, usted nunca va a entrar al propósito de Dios. Entonces va a llegar un punto en su vida en que usted tiene que decidir quién es el que domina su pensamiento. Usted, hijo de Dios, desde tu hombre espiritual, puede detener pensamientos. Muchas veces hay gente que tiene pensamientos persuasivos, que insisten y vuelven y regresan. Usted puede pararse, puede hacerlo hoy mismo y decir: en el nombre de Jesús, yo rechazo ese pensamiento de derrota. En el nombre de Jesús, yo rechazo ese pensamiento de rechazo. De toda mi vida fui rechazado, fui despreciado, pues yo me levanto ahora y digo: yo soy un hijo, soy una hija de Dios. Y si soy hijo de Dios, soy heredero de Dios. Amén. Coheredero con Amén. Cristo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Aleluya. Así que si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Y usted se levanta de esa posición que el enemigo está intentando detenerte con sus mentiras para usted nunca llegar a ser lo que Dios desea que usted sea. Y usted rechaza las mentiras de Satanás porque la verdad de la palabra te ayuda a entender que aquello eran simplemente imaginaciones del enemigo. Mira, otro nombre que la Biblia llama al diablo, lo llama el engañador, Engañador de los hermanos. el mentiroso y padre de toda mentira. Entonces nada bueno sale del diablo. Y la Biblia lo presenta como el enemigo de nuestras almas. ¿El enemigo de qué? De nuestras almas. ¿Dónde es que el enemigo entonces va a lanzar y va a centrar su, vamos a decir así, apuntar para disparar? Es en la mente. Porque ahí es donde surgen las ideas, allí es donde está el pensamiento, ahí es donde está la razón, ahí es donde tomamos decisiones. Es allí donde él va a querer influenciarte. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Ay, estoy cansado. Ve de dónde es que vienen esos pensamientos. Ay, esa palabra no funciona. Estoy perdiendo mi tiempo aquí. Entonces, estos pensamientos, tal vez no es usted pensándolos, es el enemigo intentando engañarte y detenerte. Con toda seguridad no es usted pensando. Con toda seguridad tampoco es Dios dándote esos pensamientos. Porque los pensamientos de Dios son para bien. Dice: yo tengo pensamientos de Yo paz. vencí los pensamientos que tengo al respecto de vosotros. Entonces, si son y duda, si es incredulidad, si es miedo, si es mediocridad, segurito que es el diablo. Porque es el único que desanima, es el único que deprime, es el único que entristece. Es el diablo. Si hay un pensamiento que viene y viene y viene y usted dice: esto no me edifica, esto no me levanta, esto no me trae paz, no me trae paz, me desvaloriza, en vez de avanzar hacia adelante me detiene, usted tiene la seguridad: ese pensamiento no vino de Dios. Antes que me gane el tiempo, vamos al libro de 2 de Corintios. Por eso necesitamos escribir un tratado, ¿sí o no? Sí, Para así es. tener tiempo de entrar a cada uno de estos versículos y dar algunos ejemplos. Vaya conmigo a 2 de Corintios en el capítulo 4. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 4. Y vamos ahora mismo a destruir de una sola vez. El enemigo nunca más va a poder tener acceso con su arma favorita de engañar, iludir, crear fantasías en la mente de los cristianos, y el cristiano ni se dio cuenta que fue engañado. Porque el diablo, nuevamente te digo, no viene para engañarte disfrazado con su Su ropa de su diablo. ropa roja ahí,
con su capita roja y su trincha en su mano y sus cachitos y decir, hola, soy el diablo, he venido para engañarte. Nunca se va a presentar en persona de tal manera que puedas identificarlo. Va a ser fácil decir, tú vienes simplemente para engañarme. No, él viene disfrazado. Inclusive puede utilizar la voz de los que se dejan utilizar. Y a veces puede utilizar simplemente pensamientos, fantasías. La Biblia dice que debemos poner nuestra mente en las cosas que vienen de lo alto y no en las cosas de este mundo. Porque nosotros mismos podemos también abrirnos a lo que este mundo tiene para ofrecer. Segunda carta a los Corintios, leemos rápidamente. Capítulo 4 de segunda carta a los Corintios nos dice de esta forma. Uy, se me movió aquí en ese momento. Segunda carta a los Corintios. Yo tengo varios ejemplos que hubiera querido darles ahora. Perdón, está en el capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4. Vamos a retroceder en el verso 3. Dice, porque andamos en la carne, no militamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay pensamientos que se pueden volver como una prisión. Una fortaleza se refiere a una prisión de alta seguridad, de máxima seguridad. El diablo quiere mantenerte aprisionado en ese pensamiento. De forma que no puedes salir, que parece que tú no puedes salir de esto. Pero hay un poder en la palabra para derribar esta fortaleza. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo. Hey, cristiano, usted puede tomar cautivo ese pensamiento y llevarlo cautivo a obediencia a Cristo. En otras palabras, usted reconoce ese pensamiento continuo y constante y usted se levanta con la voz de fe. Si usted lo cree, dice, de la abundancia del corazón hablará tu boca. Y usted se levantará y dirá, ¿sabes qué? Yo soy precioso, preciosa para Dios. Dios tiene un plan para mi vida. No viviré la suerte que los hombres dicen que viviré. No seré igual. Me han dicho, serás igual a tu padre fue así, tú serás igual a... No, yo tengo un nuevo comienzo en Cristo y tengo una nueva historia para vivir. Dios tiene planes y propósitos grandes para mí. No le crea las mentiras de Satanás. No acepte estos pensamientos, amado, porque hay algunos pensamientos que no son de Dios. ¿Cuáles pensamientos tengo que hacerlo antes que me gane el tiempo? Filipenses capítulo 4. Mira lo que la Biblia dice. Por nada estéis afanosos. Haz conocidas tus peticiones delante de Dios en oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amados, todo lo que produce paz, usted puede retenerlo. Pero si no te produce paz, recházalo en el nombre de Jesús. Amén. Dice, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar. Amén. Entonces, si es preocupación, recházalo, porque no hay virtud alguna en esto. No es bueno, no es agradable. Si hay algo digno de ser alabado, ponga su mente en ello. Mira lo que la Biblia nos está diciendo, que tengo que ver cada pensamiento, no dejarlo permanecer allí, sino cumple estos criterios. Tiene que ser verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto voy a pensar. Amados, el tiempo nos está ganando, pero ya tenemos un arma poderosa para cerrarle al enemigo. No crea las mentiras de Satanás, crea la verdad de la palabra y usted será libre. Así es. Entonces, los dejamos hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga abundantemente. Sigamos las palabras.